terminar hoy el tema de la aceptación de denuncia de la herencia. Ya hemos visto, pero primero quiero entender los trabajos. Por favor. Vamos a tratar de acabar el tema ahora y de ahí vamos a buscar los trabajos. Espero que no sea otra vez que vengan 4 o 5 de los que no he estado. Mira, hemos hablado de la aceptación de la herencia, las características de la aceptación de la herencia, ¿no? Y hay una parte, pues ya hemos estudiado la aceptación, lo que viene a significar la aceptación, pero no hemos hablado de la renuncia todavía, ¿no? Pero primero centralicemos un poquito el concepto de la aceptación y los actos que importan la aceptación, porque ya estudiamos las características de la aceptación, ¿no? Y vamos si hemos hablado de las características, ahora veremos los efectos. ¿Qué efectos trae consigo la aceptación? Si uno acepta ser heredero, es porque quiere ser heredero, no es porque está obligado. No me explico así. Para ser dueño. ¿Ahorita? No, estamos fuera, yo he visto fuera. Sí. 100%. Bueno, ya aparecerá. Bueno, entonces, ¿qué efectos tiene ser heredero? Independientemente de lo que es la voluntariedad, de lo que uno quiere y ratifica la posición de heredero. Si uno acepta la herencia es que quiere ser heredero. No se va digamos en línea correlativa con lo que alguna vez uno dice, quiero ser heredero o no quiero ser heredero. Si
uno acepta la herencia, es que sí quiere ser heredero. Es que sí, su voluntariedad está manifestada para que pueda recibir todo lo que viene a ser el contexto general de la herencia. No la cuestión parcial, sino la cuestión general. Y eso viene a ser un acto de ratificación de la voluntad de querer ser heredero. O sea, si uno acepta la herencia y dice, la acepto porque considero que voy a incrementar mi patrimonio, o la acepto porque considero que ya está echando la culpa yo, ¿ve? Entonces ya apareció el dueño. Entonces, ¿qué ratifica? Si en principio uno dice, uno puede aceptar o no puede aceptar la herencia. Uno quiere o no quiere aceptar la herencia. Pero si uno acepta la herencia, ay caramba, ahí sí que ya está metiéndose se está introduciendo en una posición jurídica que no tiene vuelta para atrás. Hay la ratificación de la calidad de heredero. No se olviden que el fenómeno sucesorio, cuando fallece una persona, el momento del fallecimiento, ocurre la confusión patrimonial, se adquiere de inmediato todos los bienes, las relaciones jurídicas establecidas entre una persona y otra, sale una de ellas y entra otra de manera automática, pero eso tiene un efecto, llamaremos, temporal. ¿Por qué? Porque se necesita algo más. Se necesita tener el título para poder ejercitar aquello que uno ha recibido de inmediato, de manera automática. Porque si no hay aceptación de la herencia, todavía estaríamos en una especie de limbo, en una especie de no saber, de no tener la certeza de qué es lo que podría ocurrir. Soy heredero, pero los primeros días, el efecto fundamental del fallecimiento durante los primeros días es de un alto contenido de incertidumbre, en la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque no se sabe qué es lo que uno puede recibir, o si sabe, lo sabe parcialmente. Entonces hay mucho apuro, llamaremos así, hay mucha ansia por querer decir, a ver, ¿qué me va a tocar? Cuando se trata de un heredero único, no hay problemas, el problema no es relevante, porque el heredero único, lo que dice, puede saber o no puede saber qué tenía el decunis, generalmente sabe, y esa persona puede decir, no, voy a aceptar la herencia de inmediato, y se hace declarar heredero adjuntando el certificado de defunción, el certificado de nacimiento de él y el certificado, si es que hay el certificado de matrimonio, donde el notario lo declara heredero mediante escritura pública, con lo cual ya constituye el título habilitante para decir y presentarse ante terceros de que esa persona es el nuevo propietario. A ver, un ejemplo bien sencillo. El señor A fallece y tiene 2 hijos. El señor A tiene una casa en alquiler. Y esa casa le rinde frutos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los frutos que le rinden? Los alquileres, obviamente. Entonces, al rendirle frutos y fallece, ¿quiénes son los que van a percibir los frutos, aun cuando
la persona haya fallecido, los herederos. Ahora, eso vendrá a significar una aceptación de la herencia. No, pero para mayor seguridad, dicen, y ahí es donde recurren a los abogados algunas veces y dicen, ir a donde el abogado, a ver qué dice el abogado. El abogado les dice, lo primero que les puede comunicar, informar es, ¿tiene conocimiento de deudas, de obligaciones contraídas con anterioridad? Porque ¿qué apuro tienes? Es que sabe que tengo el dueño, el propietario, el dueño. El inquilino no me quiere pagar los alquileres porque si yo le pago a usted, probablemente venga el otro heredero, los otros herederos, y me cobren. Y no me quiere, dice que él no está dispuesto a pagar por veces. Entonces me pide la declaratoria de herederos. Entonces, ¿qué hacen los herederos? Si conocen la situación patrimonial del de cuyos, aceptarán la herencia. Si no conocen, la pensarán, verán, caramba, ¿qué hacemos, no hacemos? Esperemos un tiempo, una temporada, ¿no es cierto?, para ver cuál es la posición jurídica con relación a haber contraído obligaciones, si se quiere, o haber suscrito contratos que pueden volverse exigibles en un determinado momento. Entonces dice, a ver, esperemos, esperan un año, pero tampoco pueden esperar tanto, porque miren, el inquilino, mejor dicho, el inquilino está presto a pagarles, pero no quiere pagarles porque no quiere pagar nada, supuestamente. Entonces les pide que les traigan un documento que evidencie que son herederos, porque podrían haber dicho, sí, yo soy heredero, pero en tu calidad de heredero, claro que está en trámite, que no sé qué, no me traes la declaratoria, no te pago. Y así ocurre. Entonces, los dos hermanos, no, uno de ellos decide hacerse, él por su cuenta, se hace la declaratoria, se hace declarar heredero, y desde luego la pregunta de ustedes es, ¿se pueden hacer declarar herederos por separado? La respuesta es sí, porque siempre el juez que hacía antes esto, salvaba derechos. De igual manera, eso que decir salvaba derechos, ahorita les explico. Y eso también pasó donde los notarios. ¿Qué viene a significar esto? Salvando derechos de terceros, es decir, salvo derechos de terceros, o precautelando los derechos de terceros, yo declaro heredero a esta persona. Puede ser que venga otro y también se declare, se lo declare heredero y presentará su certificado de nacimiento, su certificado de defunción del de cuyos, y con eso el notario levanta un acta y en los términos de una escritura pública y lo declara heredero. Pero el notario siempre está obligado a mencionar con un carácter expreso de que hay derechos de terceros que podrían aparecer y que la declaratoria de herederos que hace, lo hace no obstante de que pudieran haber otros herederos. Si son dos hermanos y no hay ningún otro hijo como para que sea declarado heredero, pues no habrá más. Pero si se presentara después de 5 años o de 9 años, una tercera persona dice, yo soy hijo del señor fulano de tal, ¿con qué documento puede evidenciar de que es hijo? De nacimiento o materia familiar que compruebe la filiación. ¿Eso qué se llama? Sentencia. No. Reconocimiento de hijo. Puede hacer un reconocimiento de hijo.
Dice, yo fui reconocido y aquí está mi acta de reconocimiento. Y fruto de con este reconocimiento yo saqué mi certificado de nacimiento en el que dice que soy hijo del señor fulano de tal, del que falleció. Por lo tanto, ante la ley tiene que ser hijo, ¿no es cierto? Por lo tanto, al ser hijo es heredero. Entonces, de dos que tenemos surge uno más. Pero resulta que este señor, después de 10 años, se hizo declarar heredero, o antes, mejor, de los 10 años, porque después de los 10 años es el tema que vamos a estudiar después de esto. Entonces, ¿qué ocurre? Problema jurídico, preocupación jurídica para los herederos. ¿Por qué? Porque el que se hizo declarar heredero los notifica, le dice, señores, reintegro de la legítima. Yo soy heredero, ustedes han recibido tanto, tanto, tanto. ¿Qué creen que puede ocurrir? El juez le negará la calidad de heredero. 1. 2. El juez ordenará que haya el reintegro de la legítima, es decir, que le den la parte que le corresponda, porque tiene derecho, y tiene un derecho como heredero. Y persona que existe, que reúne tiene capacidad, tiene todos los requisitos, y además se ha comprobado, se ha evidenciado de que esa persona es hijo. Ahora, resulta que por el otro lado, ustedes dicen, abogados de los dos hermanos, dicen, a ver, aquí hay algo que no coincide. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué demanda interpondrían? Si él ha presentado su certificado de reconocimiento y ustedes tienen serias dudas de que no es su hijo, de que no es su hermano, mejor dicho. Uno, en tiempos modernos, ¿está bien? Pero ¿qué acción harían? No es nomás pues ADN. De eso ya vendrá como una forma de prueba, durante el término de prueba. Impugnarían la calidad de heredero. No sé todo. Entonces, no se olvide que ya está declarado heredero. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se haría para que esta persona pierda la calidad de heredero? Porque, caramba, nulidad de escritura pública de la declaratoria de herederos. ese es uno, está bien. Pero, ¿qué más? Durante el término de prueba se hace ADN y sale, a ver, los dos escenarios. ¿Cuáles son? No hay empate. No hay sí, pero no. El sí siempre sí, dicen los españoles, ahora está de moda ese eslogan. El sí siempre sí. No hay el sí, pero no hay. Aquí somos campeones de decir sí, pero de una interpretación. Oye, la ley es clara. En claris non fit interpretatio, dice el adagio romano. Cuando es claro, no cabe la interpretación. ¿Qué vamos a interpretar de un texto que es claro? Otra cosa, el que quiere interpretar no lo entienda y es otra cosa. Para eso tendrá que entenderlo mejor, tendrá que estudiarlo mejor, etc. Entonces, resulta que se hace el examen de ADN, un primer escenario donde dice que no es heredero, que no es hijo, no corresponde. Entonces, la demanda va a ser declarada improbada. Porque esa es la prueba madre, llamaremos así. No importan los certificados y demás. Pero, ¿qué hacemos frente a la declaratoria ya de herederos? Al reconocimiento que haya hecho él voluntariamente de que es hijo de él. Y luego se comprueba de que científicamente no es hijo de él. ¿Valdrá la declaratoria de herederos? Ahora, así en puridad de derecho no puede funcionar la situación. No puede darse esta situación. Entonces, por lo tanto, pero queda algo, ¿no?
Porque, a ver, si yo he reconocido un hijo y resulta que no es mi hijo, ¿qué hago? O sea, ¿qué hacen los otros? Asumiendo que inclusive les hayan la parte de la herencia, que en vez de dividirse 2, se dividió en 3, le dieron la parte de la legítima a esta persona. El que no es, aquí sería un heredero aparente. De ser heredero pasa a ser no heredero por una resolución de juez a través de un juicio, un proceso debidamente sustanciado ante el órgano jurisdiccional, en el cual da origen a una resolución, a una sentencia judicial que declara que esa persona no es heredero. Podrá estar por encima esa declaración del juez de un acto personal del cuyus, de decir que sí, esa persona es su heredero y que lo reconoce como tal, como hijo. O sea, es su hijo y por lo tanto es heredero, en ese orden. Son hechos controvertidos, sí. En este caso, si lo ha reconocido como su hijo y de verdad ha dicho, que tal vez él sí, como dice usted, sí sabía que no era su hijo, pero aún así lo ha reconocido, sería como una adopción, entonces... No. Pero si lo ha reconocido, entonces no se puede... La pregunta más sería, ¿no serían los efectos parecidos a los de una adopción? Sí, pero no es adopción. ¿Ah? No, pues porque la adopción es otra cuestión, es otro trámite, y no hubo trámite de adopción. Habrán visto ustedes muchas veces, no sé, tal vez un poco más en las provincias, ¿no? Donde... ¿Aló, se escucha? No digas. Sí, es una lástima. Ya, pero ya está bien. Ya. Correcto. Ya. Sí. El trabajo es de Bolívar. ¿Has alcanzado? Sí. Yo no. Ay, qué pesado. Sí.
académico que no podía. Pues ahora vez aparece. Entonces había que agarrar. Doc, yo pienso que hay que regirse al objetivo. Antes, tal vez, cuando no había pruebas ADN, le achacan a la guagua y tienen que aceptar, pero ahora... No digas que achacan a la guagua, llámate ser abogado. Pero es la mejor palabra, claro. No es la mejor palabra. Abogado vas a decir, no le achacan a la guagua. Ya, ¿Cuál entonces sería el término? le forzan para que reconozca al hijo. Entonces, el señor, por ser bueno o por no tener problemas con su familia, tal vez era externo el hijo, por el que dirán, etcétera, etcétera, entonces acepta. Pero ahora hay una prueba objetiva de que no es su hijo, por lo tanto ha sido simplemente por motivos económicos, de honor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo pienso que debería estar por encima de la resolución del juez, porque tiene una prueba objetiva, que es la prueba de ADN, que no se puede modificar. Uno, dos. Se puede presentar la acción de nulidad de declaración de herederos y según lo que dice el Auto Supremo 364 del 2012 dice cuando se han falsificado documentos para acreditar una filiación. Pero falsificar aquí no puedes, ya tú has dicho, es mi hijo, ya. Es su voluntad propia. Ahora, alguno de ustedes me dirá, ¿habrá estado en su pleno, en su sano juicio o estaba con... ¿Ah? Creo que eso es muy difícil de deducir. Por... O sea, si estaba, digamos, en el pleno de las facultades mentales, ya era algo más subjetivo. Pero de todas maneras, lo hizo. Decía, ahí tenemos el hecho. Está hecho. Y resulta que hacen el ADN y resulta que no es hijo. Porque inclusive entre los dos hermanos, que eran hijos, hay una gran pelea respecto del otro. Peor todavía. Porque si hubiera algún tipo de buena relación, si hubieran crecido juntos, una cosa de eso, hay el afecto familiar, no se habría roto, no se habría quebrado. Entonces, ahí puede ser que vean, inclusive, ni siquiera hacer una acción, no es callarse y tenerlo siempre como hermano. Que sea una tercera persona, pero sí cuando hay contención, ¿ya? Pero la cuestión es que si hay una resolución de juez, hay que acatar lo que dice el juez. Y todavía las consecuencias jurídicas que estamos viendo, ¿cuáles son? Uno, ha recibido la herencia. Si ha recibido la herencia, la parte que le haya correspondido tendrá que devolver. ¿No es cierto? Sí es posible. En fin. Segundo, opera cuando hay la aceptación de la herencia, opera ¿cómo se llama? La confusión patrimonial definitiva, o es que la confusión patrimonial cuando fallece el de cuyos es un mero enunciado. O sea, si fallece el de cuyos y la ley dice, ustedes ya son herederos, de inmediato, en nuestro sistema, por ejemplo, ustedes ya son herederos. En ese momento hay la transmisión de los bienes del de cuyos a los herederos, se transmiten los bienes, pero hay que ver qué bienes también son, qué clase de bienes son los que puedan ser transmitidos, que no merezcan una declaración o algún trámite subsiguiente, posterior. ¿Cuál es? Si uno es un bien inmueble, si se trata de un bien inmueble, si hay un bien inmueble, dice, yo tengo derechos sobre eso, porque soy heredero. Y si cumplo unos pasos más, desde luego voy a consolidar, ratificar una posición jurídica que me da la ley, nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 110 creo, donde se reconoce que la sucesión, a través de la sucesión mortis causa, uno puede adquirir un bien. Es una forma de adquirir la propiedad de un bien. Pero para eso hay que cumplir una serie de pasos, ¿no es cierto? Y ¿habrá confusión patrimonial? Teóricamente sí.
Pero en la práctica lo que se hace con la declaratoria de herederos ya, y la aceptación de la herencia, estamos hablando de aceptación de la herencia, sí hay una consolidación de la condición de heredero que se tiene. Por lo tanto, hay confusión patrimonial. Se concretiza, se solidifica más todavía una confusión patrimonial. Y al haber una consecuencia de esta confusión patrimonial, surge la responsabilidad ultra vires hereditarias. Es decir, las deudas que haya contraído el de cuyos, por el mérito, por el hecho, por la circunstancia voluntaria de haber aceptado la herencia, hay la confusión patrimonial, y el efecto, uno de los efectos de la confusión patrimonial es que el heredero asume todo lo positivo y todo lo negativo. Si vamos al lado positivo, adquirirá todos los bienes, todo el patrimonio que le es transmisible a él o parte de él, dependiendo, estamos hablando de una sucesión plural, una sucesión de varios herederos. Entonces, el 100% del acervo hereditario, como una pizza, no sé, hemos visto, un pedazo para uno, otro pedazo para otro, y así. Si hay un solo heredero, será toda la porción, todo el acervo hereditario para él. Entonces, al ocurrir la confusión patrimonial, al darse esta situación, surge lo que es la responsabilidad ilimitada, ultra vires hereditarios. Es decir, esa persona se encuentra obligado, en el caso de que hubieran deudas o aparezcan deudas, y le dice, caramba, pero no tengo con qué pagar, porque lo que me ha dejado no me alcanza para pagar, pero ya aceptó la herencia, ya no puede volver atrás. Entonces vean un efecto fundamental de la aceptación de la herencia, es que uno se vuelve, la persona se vuelve, y si fuera el caso, en deudor o codeudor, dependiendo del caso. Tiene que responder por las deudas que quedan. Ahora, si la herencia es positiva, bueno, desaparece todo temor de que pudiéramos hablar de una confusión patrimonial o de una responsabilidad ultra vires hereditaria. ¿Por qué? Porque hay más activo que pasivo. ¿No es cierto? Si el de cuyo será acreedor, ¿puede heredar la herencia? Claro, se hereda todo. Sí, es al contrario. Si yo, a ver, el de cuyos prestó plata a un acreedor particular en dólares, le devolverán en bolivianos, en dólares, si una persona, en condiciones normales. Ahora, estamos medio complicaditos, ¿no? Pero no es clase de economía ni clase de cómo solventar cómo pagar una obligación si la contrajo en dólares. Yo voy y le digo, te pago en bolivianos. Y vos me dices, no, me has pagado, yo te he prestado en dólares. Así que me tienes que devolver en dólares. No quieres recibirme. ¿Qué hago yo? Porque si fuera así, sería facilito. ¿Qué harían ustedes si les piden? Préstense un poquito al margen de lo que estamos estudiando. Yo tenía ese problema, doctor, y he depositado en el banco Visa, me he hecho una transferencia al banco mercantil, he pagado en bolivianos y han recibido en dólares. Obviamente el dinero es ficticio, no existen los dólares, pero ya está depositado. Así que su problema del banco. No, pues porque para eso el banco dice, no acepta los dólares. El banco no es tu... ¿Aceptó? El banco recogió la plata el deudor. Están haciendo transferencias bancarias. ¿Qué lío están haciendo? O en bolivianos ha cobrado. Pero, ya no es mi si problema. ha cobrado, si aceptó, sí, perfecto, aceptó. Pero en el voucher salía si dólares. vos me debes $100,000 y me pagas en bolivianos y yo digo, no quiero aceptarte,
Yo le digo, Pero- banco, no acepto, no acepto. No, pero, Porque la obligación de él es en Sí. dólares, no es en bolivianos. pero en el voucher decía dólares. Pero ¿te han devuelto dólares o te han devuelto bolivianos? O sea, yo deposito en el banco, ha aceptado y es su lío. No, Ahora se saquen bolivianos no, o para dólares. nada. No, para nada. Pero me ha aceptado. Sí, bueno, si ha aceptado él, sí, ha depositado, se ha recogido del banco. Para eso yo ya no sé si Pero, porque está si ahí no, en dólares. te va a notificar, Juicio, ahí él, está. te va a Voucher en notificar él, dólares. te va a decir, señor juez, rechazo la... Yo le voy a decir, aquí está, público, No te has haga liberado. lo que sea. No te has liberado. Invocar el caso de fuerza mayor por el tema de los dólares. Está para las manos del deudor. No es un caso fortuito ni fuerza mayor. Ninguno de los dos. Bueno, ¿cuál es la figura más aproximada a todo esto? Imposibilidad sobrevivir. ¿Por qué? Porque ha venido una restricción de dólares, no tengo yo dólares para pagar. Quiero pagarte. Voy al banco y le deposito de los $100,000, le deposito el equivalente en bolivianos, aquí tiene. Pero el banco, al acreditarme, yo me doy cuenta y digo, no, yo no quiero recibir eso. Porque la obligación, yo le di dólares, billete, me está dando bolivianos. Con los 100,000 yo voy y los cambio a dólares y se hacen 80. Estoy perdiendo 20. ¿Vos crees que así el que te ha dicho, no, ya el problema del banco? No. No, Entonces, ¿qué ocurre? en dólares están, pero en papel. Anda que al banco, que en papel te den en papel dólares, no te van a dar nada. Te dan bolivianos o te acreditan a tu cuenta en bolivianos. Pero vos le dices, señor banco, rechazo. Entonces el banco lo que va a hacer es devolverle, tal vez el señor no quiere. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahí tu acreedor? O tu deudor, mejor dicho. ¿Qué tiene? No quiere recibir dólares. Hay un procedimiento de la oferta de pago seguida de consignaciones. ¿No es cierto? ¿Qué hago? Voy donde el juez. Y le digo, señor juez, mire, no me quiere recibir los dólares. No obstante, aquí está en el monto que ahora el juez puede decir, con la obligación, así, hay unas normas en el Código de Comercio que establecen que las deudas contraídas en moneda extranjera se mantienen en moneda extranjera. Y en algunos casos rechazan. Bueno, ustedes eran muy jóvenes cuando había tal vez ni habían nacido, tal vez el 82 al 85, en la época de la desdolarización. ¿No es cierto? Entonces, ahí sí hubieron, para pagar una obligación, generalmente con un préstamo al banco. Uno iba a decir, te debo $100,000, uno pagaba con $1,000 o con $2,000 ya estaba pagada la obligación. El banco rechazaba. Y él lo tenía, lo hacían durar, hasta que vino ya la estabilización en 85 y se zanjó todo esto. Pero no deja de ser en este momento una cuestión difícil, ¿no? Bueno, ese era el paréntesis. Pero si a mí me deben si yo tengo plata en el banco en este momento, o sea, si el de Cuyos tiene plata en el banco en este momento en dólares, está a nombre, la cuenta corriente está a nombre de él. Y necesitamos, con mis hermanos, necesitamos plata, necesitamos moneda corriente, de curso legal. Me apersono al banco y le digo, quiero sacar los dólares, quiero sacar que me paguen en lo que fuera, porque necesito en moneda, bien sea dólares o bien sea bolivianos. ¿El banco me pagará? En bolivianos. ¿Ah? En bolivianos. No nos podremos aquí por el artículo número 406, ¿Qué dice? que dice así: deudas en moneda extranjera. El pago Código de Civil, deudas, Código de Comercio. Código Civil. El pago de deudas en moneda extranjera puede hacerse también en moneda nacional, según el tipo de cambio, energía del vencimiento y el lugar establecido para el pago. Eso es el argumento que uno, cuando hace la oferta de pago enseguida de consignación, que el Código Civil permite pagar en otro tipo de moneda.
Ese es el argumento por el cual uno se basa para pagar, para tratar de extinguir la obligación. Pero ahí entramos en contradicción con un artículo del Código de Comercio, que hay obligación de pagar. Y esta es una obligación comercial o una obligación civil. ¿Cuándo estamos frente a una obligación civil y cuándo estamos frente a una obligación comercial? A ver. Civil entre personas, comercial entre empresas, No necesariamente. Yo hago, si yo con ustedes, a alguno de ustedes le presto un dinero, ¿qué clase de obligación estamos creando? Civil, ¿no es cierto? Ahora, si es que yo le presto un dinero y lo hago con habitualidad, profesionalidad y con secuencia de tiempo permanente, estamos hablando de un acto de comercio, ya no un acto civil, un acto comercial. Entonces, hay que ver que además quiénes son los que van a realizar el negocio jurídico. ¿Quiénes son los sujetos? Si son comerciantes, los dos, o por lo menos uno de ellos, para caracterizar un acto de comercio, ¿no es cierto? Entonces, en este caso es dos personas, una persona natural donde se presta plata de otra y le dice, págame. Eso van a ver ustedes ahora que no vayan más adelante, porque parece que se está estabilizando la cuestión. Vamos ahora que no vaya más adentro, no se profundice, para que no hayan, ¿qué les digo?, desajustes económicos en las economías familiares que hay en este caso, ¿no? Que todo empiece a subir, hay inflación, y con la plata que uno tiene no alcanza para nada, en fin, son complicaciones difíciles, ¿no? Pero en fin. No, pero para terminar, esa obligación, aunque sea civil, se puede llevar al juzgado con oferta de pago. Claro. Pero ya de a malas, Claro. ¿no? No de malas, ¿no? O sea, si vuelve así donde el juez acá está yendo por malo, uno acude al órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos y también para que exija el cumplimiento de obligaciones. En este caso, tú estás yendo donde el juez para que el juez diga, señor, pague o no pague, si corresponde o no corresponde el pago. Es un derecho que estás ejercitando, que tiene, frente a una obligación de alguien que tiene también la obligación de pagarte. A la vez tiene una obligación también de defenderse, ¿no? Tiene el derecho de defenderse, el derecho de defensa, ¿no es cierto? Ya verá cómo lo maneja, cómo evoluciona el proceso. Bien. Y un cuarto efecto de la aceptación de la herencia es que si hay deudas y cuando uno acepta la herencia, hay que pagar las deudas. Es responsable porque paga las deudas. Ahora, me dirán ustedes, pero depende qué clase de aceptación. Entonces, eso lo vamos a ver después en la aceptación con beneficio de inventario. Bueno, hasta ahí está claro el tema estamos claros con el tema de la aceptación. Yo tengo tres: voluntad, confusión patrimonial y responsabilidad por deudas. ¿Cuál es el cuarto? Dice la ratificación de su calidad de heredero, ¿no es cierto? Se ratifica la calidad de heredero. Después opera la confusión patrimonial. Al operar la confusión patrimonial surge la responsabilidad ultra vires, la responsabilidad ilimitada. Y número 4, si es que hay deudas, tienen que pagar las deudas. Bueno, hay un artículo que quiero que lo analicemos, que es dos artículos, 1026 y 1027. Tal vez es cuando estemos hablando de la renuncia. Mientras tanto, hasta aquí llegamos con la aceptación. Tengan ustedes muy presente cuando van a asesorar a un cliente potencial que
que dice que es heredero, de que esa persona tenga clara la posición patrimonial de su causante. No, en el caso, por ejemplo, de hace un rato que les decía, de que hay uno de los hermanos que quiere cobrar el alquiler y el otro dice, espérate, no, un momentito. Y resulta que el inquilino no quiere pagar, no le quiere pagar a uno, porque hay otro heredero. Mientras no me traigan no me traigan ¿cómo se llama? La declaratoria de herederos, no les pago. Eso suena, a ver, ¿con quién ha contratado el inquilino? Propietario de Cuyos, ¿no es cierto? Fallece ¿quiénes son los que van a ir a cobrar los alquileres? ¿No es cierto? ¿Quiénes? Los herederos. Ahora, el cobrar una deuda es una forma de aceptación de la herencia. ¿No es cierto? A ver, léemelo el artículo que dice que sí. ¿Ah? ¿Tienes código? No, Fray. No. Cobrar alquileres es una aceptación de la herencia. No. ¿Ah? No, ¿quién te dice que yo quiero cobrar alquileres? Es un proceso administrativo donde ¿quién voy a ir? ¿Al inspector de vivienda? ¿Hay inspector de vivienda? Voy a ir al inspector de trabajo, me saca patadas, perdón, no hay eso. Yo tengo que ir donde el juez, porque hay un contrato de alquiler en el cual yo le estoy cediendo la vivienda para que, o el inmueble para que viva, para que pueda tener su negocio, lo que fuere, y en la otra parte me está pagando un canon, un alquiler. Y resulta que no me paga alquiler. Entonces yo después tengo que ir donde el juez a pedirle que cumpla con la obligación de pago. Pero resulta que yo te quiero pagar, pero ¿sabes qué? Ustedes son dos hermanos. Si no me traen la declaratoria de herederos de los dos, no te pago. Y resulta que uno de los hermanos está en Europa y no tiene contacto. Mientras tanto, el inquilino se va a poner así de... No. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? ¿Cuál sería la solución en este caso? Si, asumiendo de que el hermano está en Europa y no se ha hecho declarar heredero, y que está en plazo o fuera de plazo, no interesa. Yo tengo que ejercitar la calidad de heredero, la posición jurídica de heredero. ¿Y cómo lo hago? Hay alguien que me está diciendo, ¿sabe, señor? Le pago, pero muéstrame que usted es heredero. Pero era mi papá. Sí, perfecto. Aquí está el certificado de sí, perfecto. Muéstrame su aceptación de la herencia. La forma más sencilla de decir eso es, ¿dónde está la declaratoria de herederos? ¿No es cierto? Aquí está. Entonces, ahí sí ya, caramba, el deudor en este caso no tiene ningún argumento para decir que no quiere pagar voluntariamente. Pero, ¿qué ha pasado? Tuvo que hacerse declarar heredero. Y si la herencia era negativa, bueno, pues hay diversidad de escenarios jurídicos que pueden ser favorables o pueden ser desfavorables. Pero de lo que se trata es de que si se acepta la herencia, uno ya está ya en la posición jurídica plena que tenía la persona antes de fallecer, el de Cuyos. Mientras tanto, no puede ejercer. Mientras no se acepta la herencia, uno es heredero, sí, pero le falta algo. Un requisito que exige la ley. Y también desde el punto de vista práctico es importante, como lo estamos viendo. Ustedes van a una compañía de seguros y dicen, quiero cobrar la prima del siniestro, porque ya mi papá tenía una póliza de seguro de vida. Así que, perfecto, sí, usted es beneficiario. ¿Quiere cobrar? Quiero cobrar.
Aquí está mi certificado. No. Declaratoria de herederos. Ahí sí. Vean ustedes, ese hecho, por ese hecho, uno ya ratificó que es heredero, pidiendo o evidenciando la declaratoria de heredero. Si es positivo, si es negativo, es otra cosa. Porque, ojo, cuando ya se acepta la herencia, ya no hay vuelta atrás. Porque una de las características fundamentales, con toda la fuerza de la ley, es que surte efectos para siempre. No tiene efectos de irrevocabilidad. Es decir, ¿saben qué? Cuando acepté la herencia estaba equivocado. No hay eso. No hay forma. Pero si el juez dice así, pero si a alguien lo obligan, ojo, obligan, porque no se olviden que la aceptación de la herencia es un acto voluntario. Pero si mediara algo, Joel nos va a poner algún ejemplo ahorita, que lo han aceptado, lo han forzado. Si lo han forzado, escuchan, uno puede decir, y si la herencia es negativa todavía, que va a afectar a su patrimonio, uno puede decir, caramba, señor juez, me han puesto la pistola en el pecho, en la cabeza, y yo tengo que aceptar. No tanto a tal extremo, ¿no? Pero he recibido una serie de amenazas y demás cuestiones, la vis compulsiva, que da nacimiento y surgimiento a algún vicio de consentimiento. Yo no estaba en mi libre, o sea, mi libre albedrío no estaba mal, sino se encontraba afectado. Y acepté por esas circunstancias. Por lo tanto, es entre las nulidades. El acto no ha sido puro y simple y un acto eminentemente voluntario. Les decía, bueno, ahora vamos al otro extremo. ¿Qué es la renuncia? ¿Qué entendemos por renuncia? Sí. Tenía una duda y es lo mismo el procedimiento para sacar, digamos, la herencia de una cuenta bancaria, digamos, si el papá tiene dinero en el banco, solo necesitarías pagar un impuesto sobre el derecho de sucesión, pero el certificado de defunción y la declaratoria de herederos, o se necesita algo más. De acuerdo con la ley general, yo soy heredero. Tengo una declaratoria de herederos. Para sacar la declaratoria de herederos he cumplido ciertos requisitos. Voy al banco y le digo, yo soy el heredero. Y el banco, evidentemente, está la declaratoria de herederos, etc. El banco va a hacer el cambio de nombre. ¿Por qué? Porque si está el nombre de Juan Pérez y el otro es Pedro Pérez, y uno quiere ir a sacar el nombre de Pedro Pérez, cuando la cuenta está el nombre de Juan Pérez, no le van a dar. Pero lo que sí es que te pide al banco, aquí está mi certificado de certificado de defunción, y además aquí tengo la declaratoria de herederos. El abogado del banco va a decir si evidentemente ha fallecido, hay la declaratoria de herederos y es procedente el cambio de nombre de esta cuenta. Si fuera ¿cómo se llama? Un heredero singular es mucho más fácil. Pero si son varios, 5 hermanos por ejemplo, y uno de ellos no se ha hecho declarar heredero, el banco le pedirá, tráigame todo, tráigame la declaratoria de heredero de los 5, y el otro está en Estados Unidos, ¿dónde está de moda ahora? No sé, pues, Ucrania, no puede venir. Por eso es que toda declaratoria de herederos es salvando derechos. Y el banco no puede decir, ¿sabe, señor? Que vengan los 5 herederos y yo recibo el pago. Yo pago al que me aparece conforme a la ley como heredero. Si es 1, son 4. O si son los 5. Ahora, si son 4 y falta 1, ya vendrá y el banco va a decir, ¿sabe, señor? Viene el último de Ucrania y dice, quiero hacerme declarar heredero.
no es que quiere, se hace declarar heredero. Y va al banco y dice, soy heredero. Pero yo ya se pagaba a los otros 4. Usted no me pagaba a mí porque no me pedí, no me he presentado nunca la declaración de herederos. Y en virtud de lo que dice la ley que yo tengo que pagar a los herederos, se pagaba a los otros 4. Entonces ahí el otro ya tenía que decir, el hermano, el número que viene de Ucrania, tendría que decirle, ¿saben qué? A los 4 hermanos, denme la parte que me corresponde. ¿Y tiene derecho a pedir eso? Claro, es un derecho de la legítima, que tiene la ley, ¿no? Igual sucede en derechos reales. Inmuebles sujetos al registro. Eso es la oficina de la propiedad, del registro de la propiedad, que aquí se llama oficina de derechos reales. ¿Cuáles son los derechos reales? Porque escuché a un diputado, eso es colonialismo, eso es, oye, eso viene del derecho romano, de los orígenes nuestros. Dicen derechos reales porque son tangibles. Uno lo puede tocar. Ahora me dirán, ¿los derechos intelectuales son derechos reales? Capaz que el diputado diga que sí. ¿Ve? Así, esas cosas van a enfrentarse ustedes. Bien, ahora vamos, ¿no hay más previo? Vamos a ver qué es la renuncia. ¿Qué hablamos? ¿Qué entender por renuncia? Si uno es heredero, si uno acepta la herencia porque porque le conviene y es en favor de sus intereses, también puede renunciar a la herencia porque también le puede convenir a sus intereses. O como es toda manifestación voluntaria, la persona tiene la facultad de rechazar la herencia. O como dice en el derecho español, repudiar la herencia. En Bolivia utilizamos el término renuncia de la herencia. ¿Y qué es la renuncia a la herencia? Si uno acepta la herencia, es el deseo de ser la manifestación, la ratificación de ser heredero. Por el contrario, la renuncia viene a significar de que esa persona no quiere ser heredero. Y al no querer ser heredero, la ley lo considera como si nunca hubiera sido heredero. Ese es el elemento fundamental y característico de una renuncia a la herencia. En la ley le considera, usted ya no es más heredero. Porque la persona no quiere ser heredero. Y hay un principio fundamental en el derecho sucesorio que lo seguimos también nosotros, y es que toda aceptación o toda renuncia a la herencia es voluntaria. Nadie está obligado a aceptar, nadie está obligado a renunciar a la herencia. Uno quiere aceptar la herencia, la acepta. Uno quiere renunciar a la herencia, la renuncia. Y los efectos de los dos son completamente diferentes, ¿no? Ahora, las características que tiene la aceptación, tanto la aceptación como la renuncia, son similares. Es unilateral, es voluntaria, es irrevocable. Hay que acudir ante ¿quién tiene procedimiento, código procesal civil ahorita? Fíjate, renuncia a la herencia, procedimiento voluntario, artículo 450, no sé qué. Por ahí está. Ese es en cuanto al procedimiento, pero en cuanto perdón, 76, adelante, a ver, en voz alta. Artículo 476. Declaración de renuncia. La o el heredero, o en su caso, la o el legatario que no hubiere aceptado la herencia o el legado,
ni expresa ni tácitamente que voluntariamente renuncia a la herencia abierta en su favor dentro del término establecido en el Código Civil, declarará en escritura pública. Dice, la declarará en escritura pública. ¿No? Ya no dice, ¿qué más dice? ¿Qué más sigue el artículo? Oposición sería así, el siguiente. ¿Qué dice? Artículo 477, oposición. Parágrafo primero. De presentarse oposición a la renuncia ante notario de fe pública, este suspenderá el otorgamiento de la escritura. El procedimiento se sujetará a lo previsto en el artículo 452, parágrafo segundo del presente código. Parágrafo segundo. La o el heredero o cualquier persona que acredite un interés legítimo que no hubiera planteado oposición ante notario podrá acudir a la vía ordinaria. A ver, hay situaciones en las cuales se renuncia a la herencia para no querer asumir las deudas que deja el de Cuyos. ¿No es cierto? Entonces, si uno deja de ser heredero y probablemente la acreencia que se tiene, que tiene el acreedor, ya no la pueda cobrar, porque no habría aquí cobrar. Si es realizada esa renuncia en fraude, se puede pedir la nulidad de esa renuncia, porque hay algo que no está muy bien, y eso va en perjuicio del acreedor. ¿Qué significa? Si fallece el de Cuyos y el de Cuyos deja deudas, los herederos lo más racionales, ¿por qué yo voy a pagar? Tal vez de deudas que ni siquiera las he contraído ni sabía que existían esas deudas. Pues ¿qué hace? Renuncia a la herencia. Resulta que el papá de Cuyos tenía una deuda con el banco. Y el banco le dice, no, me opongo a la renuncia de la herencia. ¿Podrá hacerlo? ¿Y en base a qué? Pero si se va a quedar el banco sin deudor, o sea, sin poder aquí cobrar. Si ese es el propósito, podrá hacerlo, podrá negarse. 1018 es nula toda aceptación o renuncia a la herencia instituida por una persona viva. Eso ya es otra cosa. Pero el último, efectos de la aceptación y la renuncia. Los efectos de la aceptación y la renuncia se retrotraen al momento en que se abrió la sucesión. 1022, perdón. ¿Dónde está el 1020? Anulabilidad por vicios del consentimiento. La aceptación y renuncia a la herencia pueden anularse por error, violencia o dolo. Puede. El término para demandar de 30 días contados del día que cesó la violencia o se descubrió el error o dolo. Pero, ¿cómo alguien puede oponerse cuando no hay ni cesión, ni dolo, ningún vicio del consentimiento? Siendo que hasta si yo renuncio a la herencia, el acreedor, que era el banco, el de Cuyos debía al banco, el banco puede ir donde el juez y decir, señor juez, que acepte la herencia. Puede pedirle. No puede obligarle, pero sí puede pedirle con una acción de intimación de aceptación de la herencia. Y si no quiere aceptar, puedes pasar a los derechos de representación a sus hijos. ¿Dónde está eso? Sí. Estás como los diputados, ¿no? Estás inventando la ley. Ellos hacen la ley, no. Tiene que estar en el código. Para que sea permitido estar en el código.
o por lo menos decir, en el Código Civil no sé, pues, de algún país latino, francés, italiano, se prescribe de esta manera, y nosotros no la tenemos acá. No se va a poder, pues. Si no está ley, no se puede. No está en la ley. Ojo, ¿hay alguna otra forma de aceptar la herencia? ¿Hay alguna otra forma de considerar que se acepta la herencia? Y aquí en el código, en nuestro código dice formas de aceptación. Doctor, en ese caso el banco tendría que recaer sobre el patrimonio del causante. ¿Perdón? Tendría que recaer sobre el patrimonio del causante, el banco si es que tiene una deuda. O quizás el heredero acepta hasta donde pueda pagarle al banco. A ver, el tema se pone bien interesante por lo siguiente. Miren, el de Cuyus, el señor A, que es el que fallece, y el B es el banco, el acreedor. ¿Ya? Este señor tiene 3 hijos. 1, 2, 3. ¿Cierto? Acá de por medio hay una obligación, hay un préstamo. Entonces, y como este ha fallecido, los obligados a pagar, el que contrata por sí, contrata por sus herederos. Van a ser, por lo tanto, estos señores lo que tienen que solventar la deuda con el banco, pagar la deuda con el banco. No han aceptado la herencia, no aceptaron la herencia. ¿Por qué? Porque ustedes les han dicho, si es que hay una deuda, si aceptas la herencia, vas a tener que pagar con tu patrimonio, o van a tener que pagar ustedes con su patrimonio. Estos 3 son los codeudores. Entonces, ¿qué dice? Estos dicen renuncia, renuncia. Renuncia a la herencia. La forma como se hace la renuncia por escrito. O sea, antes era ante juez, ahora es el notario, renuncia a la herencia. Inclusive hay alguna cierta permisibilidad un poquito menos rigurosa que anteriormente. Se hace conocer al banco o al acreedor que es renunciado a la herencia. Pero, ¿a través de qué has renunciado a la herencia? Siempre tiene que haber algo, algún documento. La ley nos exige que se haga en escritura pública. Antes era mucho más, ¿cómo se llama? Formal, porque había que hacerse las renuncias ante juez. O se hacía un documento privado, una declaración de voluntad de una persona que decía, por el presente documento, yo soy heredero del señor fulano de tal, yo soy hijo del señor fulano de tal, y por lo tanto, heredero, etc. Y por el presente documento renuncio irrevocablemente a la herencia. Es un documento público, vale. Se puede hacer valer. Ese mismo documento lo llevo donde notario. Comparezco yo personalmente, esa persona comparece ante notario y ratifica y dice, no quiero ser heredero. ¿Qué puede hacer este acreedor respecto de estos que no quieren ser herederos? ¿Podrán obligarlos a aceptar la herencia? ¿No es cierto? Es muy difícil. Sin embargo, vamos a ver después en el capítulo 9 sobre la separación de patrimonios. Beneficio de separación de patrimonios, que es otra cosa. Bueno, hasta ahí nos. Bien, entonces, cuando hay renuncia a la herencia, ¿qué efectos tiene? No ser heredero. Salir del esquema que plantea la ley en cuanto a una serie de obligaciones que pueden asumir que les tocaría asumir si fueran herederos.
yo tenía un caso, creo que les he comentado, años hace, de una persona que tenía 5 años, creo, y luego hizo un acto de reconocimiento de una hija extramatrimonial, o sea, antes del matrimonio de sus hijos. Le reconoció y le dio el apellido. Esta señora, esta chica, ¿cómo se llama? Llegó a ser una gran doctora acá en La Paz, una ginecóloga de renombre. Y cuando falleció, no tuvieron con el padre la affectio societatis, de nada. Solamente, probablemente el papá la llamaba para su cumpleaños, ella ni siquiera que lo llamaba para el cumpleaños de él, una cosa de eso. Porque había otras cuestiones de que cuando, no sé, pues así hasta de fotonovela, ¿no? De telenovela. Cuando eran enamorados y no sé qué, él la trató muy mal a la madre, la dejó, no le pagaba las pensiones, hasta que sí después ya la reconoció y él le pagó, varias circunstancias. Y llegó el momento en que fallece el señor, padre. Y ella dice, yo no quiero saber nada del señor. Ya le dio el apellido, pero pues apenas había una comunicación cada 2 años o 4 años, no sé. Pero según lo que ella me comentaba era que no tenía ninguna relación ni afecto de ella hacia su padre y un poquito de él hacia ella, pero ella no consentía, no permitía. Fallece y los hermanos, los medios hermanos, se llevaban más o menos ni bien ni mal con su hermana. Poco diálogo, ninguna interacción familiar entre los hijos o ella con el esposo y los hijos de esta doctora, nada. Y ella se entera, los hermanos le dicen, ha fallecido nuestro papá, quisiera que vengas. Ella dice que fue estuvo 10 minutos en el velorio, y ahí se retiró. No estuvo más. Y a las 2 semanas, ella les mandó una copia de una carta en la que les decía que ya preparó la demanda de renuncia a la herencia. Renunció a la herencia. El juez aceptó, no hubo oposición, no hubo nada. El papá, la herencia, desde luego, fue una herencia positiva, no era una herencia gravosa. Había más activo que pasivo. Y ella nunca quiso ser heredera. Entonces, si se fijan ustedes, aquí hay un elemento más personal que patrimonial. A ella no le interesaba recibir para nada el patrimonio del señor y renunció, no quiso ser heredera. Lo que sí le interesó a ella para mí fue de que yo no quiero que se aprovechen de una posición patrimonial que yo la tengo y que la hice yo sola. Y era una doctora de cierto renombre, reitero, de La Paz. Y renunció. Eso nadie puede decir, sí, pues es que. ¿Y por qué renunció? Por sus motivos personales. Porque, en fin, ya les he explicado. Pero si ella fuera diferente el caso, ella fuera una abogada, que es una doctora, una médica de renombre, el padre no tenía patrimonio, muy poco patrimonio. Los hermanos nos daban manas todo. Y fallece el padre, ella no se hace declarar heredera. Y desde luego el banco sabía que había la hija. Le podrían decir a ella, el banco,
que vaya y que acepte la herencia, hay una permisión. Está en el código, en el derecho del residente, que lo vamos a ver en la clase posterior. Separación de patrimonios. Artículo 1055. Cualquier acreedor del decuyus y cualquier legatario puede pedir la separación de bienes pertenecientes al difunto y al heredero. Los acreedores y legatarios que han pedido la separación son satisfechos con preferencia a los acreedores del heredero, lo cual no impide que entre ellos puedan también ejercitar sus derechos sobre los bienes propios del heredero. Pero hay algo aquí antes. Que es que hay un plazo de 9 días que se le da a acreedores, ojo, que son acreedores no del decuyus, son acreedores de los herederos. Un banco les puede decir a ellos, acepten la herencia, pero a este no, porque el policía está muerto, el decuyus nunca acepta la herencia, ¿no es cierto? Así que con el objeto de no verse perjudicado el banco, y ellos renuncian a la herencia con tal de no pagar las obligaciones que podía haber tenido el decuyus. Por eso lo vamos a ver en el próximo, de aquí 2 temas. Bueno, pero sugerencia, ¿no? Sobre lo que es la acción de revocatoria. ¿revocatoria de qué? En materia sucesoria, yo tenía entendido, cuando he leído, que había lo que es la acción de revocatoria, que cuando un acreedor se ve afectado, perjudicado, tal vez no con dolo, pero sí se ve afectado, perjudicado, sí puede responder con el patrimonio del decuyus si es que renuncian a la herencia de los herederos. Es algo similar a la acción auliana, pero este es en materia sucesoria y no se tiene que ¿Dónde has visto eso? Mira, eso, para decir una cosa, eso hasta tienes que tratar a Franioli, tienes que tratar a Mazó, tienes que tratar a Joserán, a cualquiera de los buenos. Esto dicen ellos, no digas. En Mafia, creo que es. A ver, tráelo, lo leeremos a Mafia. Porque, a ver, otra vez, volver sobre lo que estabas diciendo. Sí, tenía entendido que existe lo que es la acción de revocatoria. ¿Revocatoria de qué? ¿De qué? ¿De aceptación de la herencia? No, Sino, ¿de qué estamos hablando? cuando existe una deuda que dejó el decuyus y que el acreedor podía plantear esta acción de revocatoria para que, si es que no querían aceptar los herederos el patrimonio, o sea, la herencia, que este acreedor pueda saldar las deudas que tenía el decuyus con ese patrimonio que ha dejado, que no han querido aceptar los herederos. No es revocatorio eso. No. Precisamente de eso estamos viendo si alguna institución bancaria le puede decir a los herederos, oiga, ustedes tienen que aceptar porque me tienen que pagar. No hay eso. Claro. Ahora, o sea, si esto es hecho, o si llega al convencimiento de que eso puede ser hecho con dolo, con malicia, para no querer pagarla, tal vez podría ser, pero hay que probar muchas situaciones en eso, ¿no? Es que ese patrimonio que va a dejar el decuyus va a quedar sin ningún dueño, por decirlo, porque ningún heredero va a aceptarlo. Entonces, ¿qué patrimonio? Si es patrimonio negativo. O sea, sí es un patrimonio negativo, pero de alguna forma tal vez este decuyus ha dejado algún bien inmueble
con esta acción de revocatoria creo que sí se podía, Pero no alcanza, no es acción, alcanza, no es acción de revocatoria, pero. O sea, de cierta manera es pedir. La acción pauliana o revocatoria solo puede ser utilizado por los herederos legítimos, no por el acreedor o el sujeto activo. El perjudicado. En sucesiones. Claro. Pero de alguna manera uno de lo que se trata es de que este señor, el acreedor, no se ha burlado, no se vea burlado. Pero resulta que la ley boliviana no dice si es burlado o no es burlado. No, lo que nos dice es que uno puede aceptar o no puede aceptar la herencia, si quiere o no quiere ser heredero. Ahora, si uno renuncia a la herencia en fraude, y se nota y hay indicios suficientes como ver que se está urdiendo un fraude o una simulación para no pagar una deuda, ahí es otra cosa. Eso ya tenemos que analizarla desde otra perspectiva. Compañero, eso es en la acción pauliana donde se tiene que demostrar en el fraude, pero en la revocatoria no se tiene que demostrar nada, solo si perjudica al acreedor se puede hacer acción de revocatoria. No sé. en la siguiente clase puedo traerlo. Claro, puedes traer. Ahora sí, vamos a escoger bonito, ¿ya? Jessica Melissa Mamani Huanca, ¿se presenta o no? ¿Nada? Bueno, la próxima debe tener carnet de identidad, porque si no quieren nada, Huanca Silvestre Adriana Alison. Ahora sí. No, es sencillo. Vení, pasa aquí un cachito. Gracias. Bueno, el trabajo que nos dio el doctor consistía en que en un caso si existía la contraposición de la prescriptibilidad en el Código Civil, en el caso de la declaración de herederos, contra la imprescriptibilidad del Código Procesal Civil. Entonces, están aplicando también lo que es el principio de especialidad de la norma. En cuanto al principio de especialidad de la norma, según yo lo que había investigado, el criterio que maneja este principio es que se debe aplicar la norma especial y no así la norma genérica. En este caso, el artículo del procedimiento civil, que es el antiguo código ya actualmente abrogado, es el que señala que la declaratoria judicial de herederos se lo puede hacer en cualquier tiempo. En cambio, el actual Código Civil, en el artículo 1456 establece que tiene un lapso, esta acción tiene un lapso de 10 años, o sea, prescribe en 10 años. Entonces, según el principio, yo lo había interpretado que se podría aplicar lo del procedimiento civil, pero como actualmente está abrogado, se seguiría nomás con el Código Civil. Sí, Eso es lo que han llegado a todos en conclusión, ¿no? Sí, no. Por lo tanto, ¿qué es? No hay aplicación de la ley especial. Está abrogado. ¿Ah? Está abrogado. O Sí sea, podemos utilizar la en de... nuestro sistema definitivamente la prescripción opera a los 10 años y si prescribe, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de eso? Ya no se puede aceptar nada, ya no. Ese es el sistema nuestro. ¿Están Sí, seguros? Es que si aceptamos códigos anteriores, nos veremos No, pues, que está abrogado, está abrogado. O sea, ahora el tema es, ¿eso es bueno o es malo? O ameritaría que nosotros, más bien, en vez de haber sacado del Código de Procedimiento Civil una norma de esta naturaleza, ¿no sería mejor a la larga modificar el Código Civil? Sí, obviamente que sí. ¿No?
Sería mejor. Porque pero esto nos va a llevar a algunas recurrencias en la clase con posterioridad. Bien, jóvenes, la clase ha terminado, nos vemos después. La lista va- Lista, ya está. Gracias. Muy bien.